Que tenemos un serio problema con el parque de viviendas en el Estado español. Tenemos más de 25 millones de viviendas, lo que supone uno de los ratios de vivienda por habitante más alto de la Unión Europea. Y, en concreto, en Galicia, con el 18%, tenemos el mayor índice de desocupación de toda España. Y todos reconocemos este paisaje, ¿no? Este paisaje de las viviendas vacías, que tiene que ver con el paisaje de un modelo económico basado en la burbuja inmobiliaria, que nos deja, como digo, ese paisaje de promociones desiertas, rotondas que no llevan a ningún lado o centros urbanos completamente vacíos. Y la diferencia respecto de la Unión Europea, de ese ratio que hablaba, tiene que ver con que aplicamos políticas en materia de vivienda bien diferentes. En el resto de Europa se estuvieron aplicando políticas del fomento del alquiler o políticas de penalización de las viviendas vacías. Esos son los dos elementos centrales para cambiar el modelo de vivienda que tenemos dentro del Estado español. Por eso presentamos esta iniciativa que va a tratar de dar salida a la posibilidad de que los ayuntamientos puedan hacer políticas en materia de viviendas vacías, de penalización de viviendas vacías. Y esto sucede en otros países de la Unión Europea, como en Dinamarca, en la que se ponen multas a los propietarios que tengan sus viviendas más de 6 meses vacías, o en Francia, donde se requisan viviendas que estuviesen más de 18 meses vacías para poner en alquiler. Esto está pasando en el resto de la Unión Europea. Deberíamos empezar a cambiar el modelo de vivienda dentro del Estado español. Como digo, hay ayuntamientos que sí que están intentando promover otro tipo de políticas de vivienda, pero se encuentran un problema, y es que esta ley, la Ley Reguladora de Haciendas Locales, no tiene desenvolvido el artículo 72.4, el concepto de vivienda desocupada con carácter permanente. Al no estar definido este concepto, lo que supone es que ahora mismo existe un vacío legal que provoca la inseguridad jurídica a los ayuntamientos. De hecho, yo realicé una pregunta al Gobierno en la que el Gobierno me contestaba que, efectivamente, los ayuntamientos no podrán exigir el citado recargo a través de la correspondiente ordenanza fiscal en tanto no se dicte el correspondiente reglamento estatal. O sea, que estaremos todos de acuerdo, creo que nadie puede estar en contra de dotar a esta ley de reglamento. No podemos seguir con este vacío legal. Nosotros lo que proponemos en esta PNL es abordar esta propuesta en dos niveles. Una que tiene que ver con el concepto de vivienda vacía, en el que proponemos que la definición sea entre 1 año y 22 meses para que se considere vivienda vacía, y luego otra línea que tiene que ver con que el impuesto, el IBI, sea más redistributivo. Es evidente que en el momento de crisis que sufrimos existen familias que tienen dificultades para pagar este impuesto y que los ayuntamientos no pueden bajar muchas veces este impuesto porque tienen una dependencia muy grande de él, lo que supone que lo que tenemos que hacer es que este impuesto sea más redistributivo. Nosotros lo que proponemos es que se haga un recargo a las viviendas vacías de entre un 50 y un 75%, atendiendo a categorías como el tiempo de desocupación o el valor de la vivienda y, sobre todo, al número de viviendas en propiedad. Esto lo que hace es diferenciar entre la Sareb, por ejemplo, y un propietario de vivienda que solo tiene 1 o 2 viviendas y dependiendo también del valor de la vivienda. Y luego, esto por un lado, para gravar más alto a quien sean los grandes detentores del parque inmobiliario y, por otro lado, bonificaciones para la gente que esté en una situación económica desfavorable, unas bonificaciones de hasta el 90% de la cuota del IBI. Nosotros lo que decimos aquí es que no les estamos obligando a ustedes a aplicar estas políticas en todo el Estado, pero sí que permitan que los ayuntamientos puedan establecer sus propias políticas. Y nosotros, además, creemos que esto es importante no solo para paliar de forma más inminente este problema de crisis de las familias para pagar el IBI, sino que esto también va en la línea de una reordenación necesaria del parque de viviendas. Y con esto quiere decir que hay que intervenir en el parque de viviendas que tenemos y hay que reordenarlo. Y hay que pasar primero del modelo de compra a la promoción del alquiler. Y el recargo de la vivienda vacía lo que hace es promover la puesta en alquiler, lo que promueve la bajada de precios del alquiler y que permite que muchas más viviendas se pongan mucha más gente pueda alquilar.
Esto va en la línea contraria de lo que nos está proponiendo el ministro de Fomento con ese borrador de Plan Estatal de Vivienda que está promoviendo en este momento, que lo que hace es seguir subvencionando vivienda de protección oficial cuando tenemos un montón de vivienda vacía, seguir subvencionando vivienda de protección oficial y no gravar a las viviendas vacías. Eso es un completo sinsentido. Pasemos del momento de la burbuja inmobiliaria, seamos capaces de reordenar el parque inmobiliario. Luego, también creemos que esto es importante porque creemos en el derecho a la ciudad. Creemos que también tenemos derecho a ordenar la ciudad para el interés general. Y esto, con lo que quiero decir, es que las viviendas vacías en los centros urbanos muchas veces son parte de procesos especulativos. Cuando se hacen procesos de gentrificación, existen grandes compradores de las viviendas que necesitan sacar una plusvalía, que se encargan de desvalorizar barrios completos para luego extraer esa plusvalía. Y estamos enfrentándonos a este problema, sobre todo porque estamos cambiando el modelo expansivo de nuevas construcciones en la periferia urbana a la reformulación de los centros urbanos para sacar esa plusvalía. Por lo tanto, la cuestión de las viviendas vacías es central para la reordenación de las ciudades. Y luego también porque, obviamente, el hecho de que una persona comprando un barrio entero pueda determinar las políticas de ciudad rompe con esa construcción de una ciudad pensada para el interés general y desde la acción colectiva. Y además es que promueve la segregación espacial. El hecho de poner también las viviendas vacías en alquiler también promueve la rehabilitación, algo que se anuncia también en el Plan Estatal de Vivienda, pero luego no se concreta. Con esto sí que concretaríamos esa promoción a la rehabilitación. Y ya por último, acabo, creemos también en que la importancia de atacar el tema de las viviendas vacías tiene que ver también con el derecho a la vivienda, un derecho que está en la Constitución, no nos lo inventamos nosotros, está en la Constitución y debería garantizarse por parte de este Gobierno. De hecho, votar en contra de esta iniciativa es votar en contra de la propia Constitución. Estamos intentando garantizar el derecho a la vivienda. Y a mí lo que me extraña también es, en clave de derecho, de quién tiene la potestad para decidir las políticas urbanas y del parque inmobiliario. Me sorprende el otro día Montoro, cuando en los presupuestos hizo su intervención y se jactó de que ahora ya no estamos en el capitalismo de amiguetes, sino que ahora ya no existen empresas españolas, empresas inmobiliarias, sino que todo el parque de viviendas vacías está en manos de inversores extranjeros, como jactándose de que cada vez perdemos más soberanía a la hora de decidir sobre nuestro parque inmobiliario. A mí voy acabando. Me parece extremadamente escandaloso porque lo que estamos perdiendo es la capacidad para planificar nuestras ciudades y estamos vendiendo la soberanía para decidir políticas que van desde el turismo al comercio, por ejemplo. Y entonces yo con esto lo que quiero plantear es que no puede el Estado hacer dejación de funciones sobre su necesidad de regular el parque de viviendas y de garantizar el derecho a la vivienda. Si no, estarían haciendo dejación de funciones como hicieron con esa amnistía fiscal, dejación de funciones de un Estado que se niega a intervenir para velar por el interés general de sus ciudadanos. Por lo tanto, yo lo único que les pido es que, si ustedes son tan constitucionalistas, apoyen esta PNL, que va en la dirección de garantizar un derecho que está en la Constitución y que, además, si ustedes no quieren aplicar en otros ayuntamientos este tipo de políticas, por lo menos sí que no sigamos con este vacío legal para que los ayuntamientos que sí que quieren hacer políticas diferentes y quieren transformar su ciudad para velar por el interés general, que se les deje. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Se han presentado 4 enmiendas por 3 grupos parlamentarios. Sigo entendiendo que el Grupo Mixto no está.